La muerte de líderes ambientalistas y populares que gozaban de medidas de protección pone el acento en torno al funcionamiento del mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos, pues según organizaciones que siguen el tema de los territorios, es preocupante cómo están matando a los activistas defensores de la tierra sin respuestas efectivas desde el Estado. Creo que hay una deuda del Mecanismo Nacional de Protección, es necesaria. Las muertes violentas de activistas de territorios y defensores de derechos humanos es algo que alarma mucho a esta experta. La situación le preocupa más cuando se trata de personas que previamente habían denunciado amenazas a muerte ante las autoridades e incluso contaban con medidas del sistema de protección. Es lamentable que a 2 meses de este año ya se han registrado 7 muertes, son muertes violentas, y es complicado porque muchos de los implicados tenían incluso medidas de protección dadas incluso por la Corte Interamericana, pero y luego también por el Mecanismo Nacional de Protección. La Secretaría de Derechos Humanos hace un llamado a Secretaría de Defensa y a Secretaría de Seguridad, es decir, ¿quién entonces se hace cargo? ¿Quién se asegura de las medidas, pero quién genera medidas de reparación o luego investigaciones? Para este representante de la sociedad civil hace falta voluntad política. Señala que instancias como el mecanismo de protección operan con grandes deficiencias como falta de recursos y de capacidad instalada. No descarta tampoco la influencia negativa de intereses políticos. Primero es un tema de voluntad política. El segundo es un tema de capacidad instalada. Y tercero, muchas veces también todos estos mecanismos de protección tienen un tinte político también, ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? Lo hemos visto en otras esferas también, especialmente en las esferas, por ejemplo, de la ayuda humanitaria para personas migrantes también. Tenemos que tener realmente una política clara de protección del Estado. Aunque Telenoticias pidió una reacción al director del mecanismo de protección, Edas Paul, para conocer la respuesta que esta instancia brinda a quienes gozan de medidas de protección, no fue posible obtener una entrevista. Pero de acuerdo al informe de gestión 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección General del Sistema de Protección ha dado seguimientos a la implementación y ejecución de las medidas de protección y cautelares de 152 casos activos de personas y colectivos beneficiarios del mecanismo de protección. Estadísticas con las que no concuerda este exintegrante del Consejo de Protección, quien asegura que el mecanismo está desarticulado. La ministra de Derechos Humanos, Natalia Roca, que es una irresponsable total, ha desarticulado el mecanismo de protección, aunque ellos dicen que no hay protección a los defensores de derechos humanos, los que tienen protección, el mecanismo de protección, pero lo más grave es la inercia, la poca voluntad de la Presidenta de la República en ordenar esta Secretaría de Estado. A estas alturas, esa señora debía estar cancelada, destituida de su cargo porque ha sido incapaz. A criterio de Ortiz, la violencia y asesinatos contra defensores de territorios siguen poniendo en tela de duda la eficacia del mecanismo de protección, que lejos de brindar seguridad es causa de ciertas desavenencias entre algunos representantes de la sociedad civil con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Gabriela Lobo, Telenoticias.